Y está ingresando el ministro de Salud a la sala de conferencias de Palacio de López. Susana, vamos contigo. Así mismo, y ahora ya están preparados aquí el ministro de Salud, como así también el presidente de la DINAC y también el viceministro de Transporte, acompañando esta conferencia de prensa. Adelante, ministro. Muchas gracias por permitirnos comunicarnos con la ciudadanía. En primer lugar, quiero comunicarles una actualización de los casos de coronavirus en el país. En el día de la fecha fueron procesadas 6 muestras de pacientes sospechosos. De esas 6 muestras, 5 han sido descartadas y hay un nuevo caso positivo. Este caso positivo está en asociación con el caso índice, es decir, el primer caso que se dio en el país. Entonces, eso lleva la cuenta de pacientes con coronavirus en el Paraguay a 6 en este momento. Por otro lado, también quiero anunciarles que en el día de la fecha el señor presidente ha firmado un decreto en el marco de las medidas sanitarias. Ese decreto ordena un horario excepcional para los funcionarios públicos que irá a partir de las 9 hasta las 14 horas. El objeto de esto es principalmente reducir la aglomeración en el transporte público. Me gustaría trasladarle aquí el uso de la palabra al señor viceministro para dar un poquito de detalles y también después a la secretaria, a la ministra de la Función Pública. Bueno, en realidad que hoy ya veníamos hablando de eso y esta es una medida que tenemos que tomar justamente para que las recomendaciones del Ministerio de Salud sean efectivas. Todos sabemos que hoy, en el primer día, en el día 1 de la implementación de las medidas recomendadas por el Ministerio de Salud, se vieron varias situaciones. El lado positivo, en la cual el acatamiento, y el lado negativo, en donde no tomaron conciencia muchas empresas de transporte, en donde hoy hicimos una campaña de socialización de las medidas y mañana vamos a entrar ya en la parte de la multa. Estamos hablando de una multa de 14 millones por el incumplimiento de las resoluciones emitidas desde el Viceministerio de Transporte. Con esta medida nosotros vamos a lograr desdoblar los horarios picos que tiene el área metropolitana de transporte, donde hoy la característica es que todo el área metropolitana prácticamente se levanta a la misma hora, toma los buses para poder llegar a un destino a la misma hora, y lo mismo ocurre a la salida del trabajo. Con esta medida vamos a desdoblar los horarios picos, en donde el sector privado va a mantener, y estamos hablando que la mayoría comienza a moverse, depende de la distancia, desde Ipacaraí, estamos hablando de la zona de Bajo Chaco, que suelen salir a las 4, las 5 de la mañana. Eso va a agilizar el tiempo de viaje inclusive, y se va a poder tomar la recomendación de poder reducir la cantidad de pasajeros en el transporte público, que era uno de los puntos de preocupación por parte del Ministerio de Salud. Y eso se va a desdoblar en otro horario, que cuando prácticamente termina el horario pico habitual, vamos a tener el movimiento de todo el plantel del funcionario público en el área metropolitana y a nivel nacional. Con esto vamos a optimizar las recomendaciones que nos instruyó los funcionarios del Ministerio de Salud para poder descomprimir y cumplir con las medidas establecidas. Ahora, en relación a la función pública, voy a pasar al... Sí, antes que el tema de los pasajeros parados, ¿eso está prohibido o pueden llevarlo? Bueno, lo que nosotros establecimos por recomendaciones es tener los pasajeros sentados. Esa era la recomendación. Nosotros hoy hicimos un trabajo de socialización de la normativa, en la cual se estipula que vayan sentados y una cantidad limitada, que hoy hicimos la verificación con funcionarios del Ministerio de Salud para poder establecer un plazo límite de cantidad de personas que puedan circular en los buses. Eso mañana va a ser fiscalizado, inclusive con colaboración de la Policía Nacional. ¿Existieron algunos problemas justamente con los pasajeros, teniendo en cuenta que se produjeron inclusive golpes de puño en el interior de varios vehículos? ¿Cómo se va a solucionar eso? ¿Qué medidas van a adoptar ante esta situación? Y eso se entiende que es por la falta justamente de transporte público. Bueno, nosotros tenemos que tomar conciencia de una situación. El mundo y hoy nosotros en nuestro país estamos tomando medidas
que prioricen al cuidado de la salud pública. Y de eso tenemos que tomar conciencia, por eso son las acciones que el gobierno hoy está anunciando para poder descomprimir lo que hoy vimos, el lado bueno y el lado malo. Lo que queremos es de que ese lado positivo de empresarios responsables que acataron sea lo que nosotros podamos descomprimir en los horarios picos. Y los que no van a ser multados. Eso vamos a ser claros y vehementes de que las medidas tienen que ser cumplidas. Hoy hicimos durante la mañana, media mañana, al mediodía, a las 3 y ahora mismo estamos siguiendo informando tanto a los choferes, los empresarios ya están avisados, y así también a los usuarios, porque se presentan situaciones en donde el laburante tiene que llegar, y eso fue hoy una muestra de un usuario de transporte que decía: a mi patrón no le interesa el coronavirus, yo tengo que llegar ahora o si no me va a echar de mi trabajo. Entonces son esas las cosas que tenemos que tomar conciencia, tanto desde la patronal, en tener tolerancia, porque se están tomando medidas extremas en el mundo y también acá en nuestro país. ¿Por cuánto tiempo, viceministro? Disculpen, si nos permiten por favor terminar todos los anuncios y después hacemos todas las preguntas para poder ordenar simplemente. Muchas gracias. Buenas tardes. En lo que respecta a la reducción de la carga horaria, atendiendo que el decreto establece el horario de 9 a 14 horas, también debe destacarse que el mismo decreto determina que cada entidad y cada organismo del Estado deberá arbitrar los mecanismos correspondientes de manera tal a poder compensar la carga horaria en cumplimiento de lo que dispone la ley 1626 de las 40 horas semanales. Entonces eso es muy importante. La Secretaría de la Función Pública también ha emitido decretos en relación como medida de prevención ante la situación que nos encontramos. Entonces están previstos los mecanismos como la modalidad del trabajo a distancia, la implementación también de otras medidas que permitan el normal funcionamiento de la administración y de la prestación de los servicios básicos y esenciales. Entonces, para tranquilidad también de que esta diferencia horaria que responda a las medidas y a las recomendaciones del Ministerio de Salud y también en relación al transporte público, van a tener la cobertura correspondiente para el cumplimiento de las jornadas laborales. Bueno, y queremos también pedir aquí al presidente de la DINAC, también tiene un anuncio en el contexto de estas medidas sanitarias que venimos implementando. Buenas noches. En mi calidad de autoridad aeronáutica civil, como presidente de la DINAC, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y específicamente del Poder Ejecutivo, hemos decidido cancelar los vuelos que cubren la ruta a Europa, específicamente la ruta que cubre la compañía Aero Europa Asunción-Madrid, Madrid-Asunción, a partir de las 0 horas del día sábado 14, inicialmente hasta el día 26 de marzo, que es la fecha que ha fijado el decreto que abarcó esta cuestión sanitaria. Entonces es una medida transitoria que eventualmente podría prolongarse de acuerdo a las decisiones que tome la autoridad sanitaria, pero eso sí, queremos avisar a la ciudadanía en general y a la comunidad aeronáutica en particular que se ha tomado esa decisión, siguiendo también el lineamiento de decisiones asumidas por otros países y autoridades aeronáuticas de la región. Esta misma decisión la ha tomado hoy la República de Colombia, Venezuela, Bolivia, Argentina. En este momento está reunido Brasil deliberando sobre el mismo punto. Chile ya tenía esta prohibición selectiva, entonces lo que estamos haciendo es acompañar las decisiones del contexto regional e internacional sobre este punto. Presidente, hay vuelos que vienen de Córdoba y precisamente vienen Madrid, Córdoba, Asunción. ¿Eso cómo se va a proceder? Mañana al mediodía tenemos el último vuelo que va a cubrir la ruta Córdoba-Asunción-Madrid. El vuelo que debería de partir
en la tarde de Madrid del día viernes ya no va a cubrir la ruta, así que el último vuelo sería el de mañana cercano al mediodía. Presidente, dos consultas. ¿Qué tienen que hacer aquellos paraguayos que están en estos países de Europa y quieren volver al Paraguay? Bueno, y con esta medida no van a poder hacerlo. Y segundo, ¿esta decisión es el primer paso para posteriormente cerrar las fronteras o eso todavía no se está dialogando? No, yo no quisiera hablar de la frontera porque no es un ámbito de mi competencia. Yo hablaría solamente del ámbito aeronáutico. No creo que lleguemos a ese extremo en lo que se refiere a la región. Sí decir y afirmar de que esta decisión de cancelar las rutas a Europa y a otros destinos más comprometidos con la pandemia se va tomando regionalmente. Entonces, a su primera pregunta de qué van a hacer los paraguayos, los connacionales, bueno, si es una cuestión regional, creo que no van a haber vuelos a nuestro continente en corto tiempo. Esto implica los vuelos a y desde Europa, ¿no, ministro? Así es, así es. Presidente, teniendo en cuenta que el primer caso vino, o sea, la persona vino de Ecuador, ¿se podría también haber otras medidas de los países de la región, de Centroamérica, de Norteamérica, la prohibición de estos vuelos también? Bueno, el que se anticipó en esta decisión fue El Salvador. La Autoridad Aeronáutica de El Salvador hace unos días había prohibido inicialmente los vuelos de Europa y de China y creo que ahora amplió a todos sus vuelos. Entonces, bueno, la región se va comunicando. De hecho, quiero comentarles de que todas las autoridades aeronáuticas de las Américas tenemos un chat por el cual estamos permanentemente comunicados y todos estamos expectantes de las decisiones que toma uno u otro. Por eso es que les menciono que en este momento se están dando también este tipo de pronunciamientos en la región. Ministro, sé que no hay alguna autoridad del tema de las fronteras, si me podría responder alguno, ¿qué va a pasar con la frontera con los países vecinos si se analiza alguna medida en ese sentido? Sí, en general estamos evaluando continuamente esto, como ya lo he mencionado en varias ocasiones, es una cuestión muy dinámica, no podemos estar en posición de descartar ninguna medida, por el momento no está contemplado. Respecto a las personas que lleguen del extranjero, ¿se va a imponer alguna cuarentena? Personas que vengan de países de Europa vía otra ruta que no sea directamente Asunción-Madrid. Así es, de hecho se está haciendo eso, el protocolo establece un aislamiento precisamente por 14 días. ¿Y son las personas que van a estar aisladas en Iguazú o dónde serían? Bueno, depende de dónde provienen, si son connacionales o no, si tienen algún lugar en el país. Está previsto en caso de que no tengan un domicilio en el país, las unidades militares que hemos visitado en esta semana y hay otras alternativas también que venimos barajando según el caso. ¿Tienen una estimación más o menos de cuántas personas van a llegar en estos últimos vuelos que proceden de Europa? Bueno, es muy difícil hacerlo realmente, pero estamos haciendo un control continuo justamente con la ayuda de la DINAC, con migraciones, un trabajo ya integrado desde finales de enero. Ministro, ¿cuántos casos sospechosos en la actualidad y se dio un aumento significativo desde la última comunicación hasta hoy? Bueno, es un número muy dinámico, eso se está justamente consolidando en este mismo momento, podemos tener esos resultados para mañana. Lo que les puedo decir es que teníamos 25 casos sospechosos aproximadamente, esos han sido descartados 14 de esos casos y como les decía tenemos 6 casos confirmados, ¿verdad? Ministro, con relación al sistema 911, hay muchas personas que están denunciando que el protocolo no satisface las necesidades, uno llama, espera demasiado. ¿Cómo están trabajando ante la alta demanda que se está dando actualmente? Sí, es una realidad, realmente hubo una demanda extraordinaria de toda la ciudadanía, entonces estamos fortaleciendo
tanto en el 911 con el personal de Blanco que está apostado allí in situ, como también en el Centro Nacional de Enlace en el Ministerio de Salud Pública, que también hemos fortalecido con casi más de 20 recursos humanos que van a dedicarse a eso para poder dar una respuesta a la ciudadanía. Ministro, sobre el sexto caso de coronavirus específicamente, ¿tuvo relación o tuvo contacto con el primer caso? Usted mencionaba, además de ese primer caso, las personas que estuvieron en contacto con ese primero, ¿están bajo vigilancia, están aisladas? ¿Cuál es el término específico? Sí, correcto. Están en aislamiento aquellos contactos que estuvieron, contactos del primer caso confirmado en el país. Y a continuación de la confirmación de este caso también se hace una evaluación de aquellos que estuvieron en contacto con esto más extendido. Hay un protocolo en ese sentido que está llevado adelante por la Dirección de Vigilancia. Incluso esta establece los niveles de contacto. O sea, hay personas que han pasado más tiempo o que conviven, entonces eso establece una priorización para establecer el nivel de riesgo. ¿Se estableció o se analiza, ministro, las sanciones para personas que en redes sociales o de alguna manera difundan información falsa, den domicilios, direcciones? Y para el viceministro también, cuando le toque hablar, ¿en cuánto se estableció la cantidad de pasajeros parados? Sí, en lo que a mí atañe, realmente estamos evaluando esta posibilidad. Es un poco difícil a veces poder establecer la fuente, pero definitivamente entendemos que el problema de desinformación, el problema de información falsa incluso genera unos problemas de salud pública que son importantes y que conspiran contra el trabajo que venimos haciendo y el esfuerzo que estamos haciendo todos, tanto autoridades como sociedad civil y el sector privado, público. Así que definitivamente se explora esa posibilidad. Lo que fue analizado hoy en la fecha, en la prueba que hicimos con un bus, es de 10 personas. Ministro, antes que se vaya, cambiar el horario de entrada de los funcionarios públicos, ¿verdad? De 7 a 9, eso no descomprime, lo que cambia es la hora pico, en vez de ser las 7 van a ser las 9 la hora pico, o sea, igual va a haber mucha aglomeración de personas. En la práctica y específicamente teniendo en cuenta que hoy la comunidad educativa en general, porque universidades también están afectadas, hay sectores privados en la cual también están tomando medidas extremas. Lo que vamos a hacer es cambiar y descomprimir el horario, no de 7 a 9, corrijo, de 5 a 7 es el horario pico que hoy tenemos en el día a día. Lo que vamos a hacer es, en ese horario pico, descomprimir para que los buses lleven la gente que hace la recomendación el Ministerio de Salud, la cantidad de gente que hace la recomendación el Ministerio de Salud. Ministro, por último, en relación a las personas que vienen de Argentina, Brasil, ¿también serán puestos en cuarentena o solamente estas personas que vienen desde Europa y otros sectores? No, por el momento eso no se va a realizar, estamos evaluando siempre, es muy dinámico, ¿verdad? Quiero agradecerle mucho con mucho de este caso que le hizo notar un diplomático hoy de la Embajada de Bolivia, que le hizo notar hoy el embajador, si se pudo hacer la prueba. Estamos en seguimiento, muchas gracias. De esta forma se retiran las autoridades que dieron esta conferencia de prensa. Aquí se dejaba claro un nuevo caso de coronavirus, un nuevo caso confirmado de este caso, y también ya se daba otras medidas más adoptadas tanto por el viceministerio del Transporte, como así también por la DINAC, Javier Enrique.